Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. El arrepentimiento. Hoy vamos a tratar este tema del arrepentimiento, aunque lamentablemente no es un tema muy popular. Arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Significa remordimiento, significa cambio de actitud, significa cambio de mentalidad. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento está íntimamente relacionada con la Biblia, con la palabra de Dios, con el reino de Dios y con el Evangelio. Lamentablemente, esta palabra arrepentimiento se ha convertido en algo no muy popular. Los predicadores no quieren enseñar sobre este tema porque la gente se les puede ofender. Y muchas personas que asisten a los lugares donde se enseña la palabra de Dios no les gusta escuchar de este tema del arrepentimiento. Prefieren escuchar el tema de la supergracia, de qué manera puedo ser salvo sin necesidad de portarme bien ni nada por el estilo. O también muchas veces prefieren escuchar temas relacionados con la prosperidad, de qué manera hacerme rico sin necesidad de dar nada, al contrario, tener mucha riqueza. O también prefieren escuchar temas relacionados con la sanidad de mi cuerpo, sin necesidad de disciplinarme. Si yo padezco diabetes o padezco hipertensión o padezco de otra enfermedad, yo lo que quiero es que Dios me sane. Yo no me quiero disciplinar ni disciplinar mi cuerpo. Esos son los temas que a la gente les gusta escuchar. Si tú eres una persona inconversa, yo te recomiendo que tú entiendas este tema del arrepentimiento, ya que la palabra de Dios nos dice en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si tú eres creyente y tú dices, bueno, es que yo ya me arrepentí, ya hace muchos años que me arrepentí, yo ya no necesito arrepentirme. Pero más sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento es una doctrina básica que enseña la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí está hablando de la doctrina, la base, el fundamento. Y esencialmente está hablando que esas doctrinas fundamentales para todo nuevo creyente son las siguientes: el arrepentimiento, la fe, la doctrina de los bautizos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto lo dice en Hebreos 1 y 2. Así es que si tú te crees creyente, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, tú debes de entender la doctrina del arrepentimiento, y no nada más entenderla, sino vivirla. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que desde el Antiguo Testamento, o sea que cuando Dios estaba con el pueblo judío, Dios levantó a sus profetas para instar a su pueblo a que se arrepintiera. Esto nos lo dice en Isaías capítulo 1 y en el versículo 18 dice de esta manera:
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí nos está enseñando la Biblia que desde la antigüedad Dios levantó a sus siervos los profetas para instar al pueblo para que se arrepintiera. Ahora, ya estamos en el nuevo pacto, estamos en el Nuevo Testamento, pero el tema del arrepentimiento continúa. Tan es así que la Biblia nos enseña que el que fue el propulsor de Jesucristo, de su mensaje, Juan el Bautista, él inició a predicar, y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el tema de Juan el Bautista. Él empezó predicando porque venía Cristo detrás de él. Él empezó preparando el camino de Cristo. ¿Y cuál era el tema que estaba tratando? Arrepentidos. Dice la Biblia que una vez que la gente se arrepentía, entonces los bautizaba como una señal de su arrepentimiento. Tan es así que dice la Biblia que por ahí hubo personas que quisieron cumplir con el rito. Ellos pensaban que el bautismo era solamente un rito, como hoy en día. Muchos piensan que el bautismo en agua solamente es un rito, solamente es para ser miembro de una iglesia, pero no es así. El arrepentimiento es la señal de que yo creo en Cristo y de que me he arrepentido. Tan es así que dice la palabra de Dios que Juan dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que en el tiempo de Juan había mucha gente que decía: entonces aquí se trata de bautizarse, pues yo voy y me bautizo. Entonces Juan les dijo: no se trata de bautizarse, se trata de arrepentirse. Y ya después viene el bautismo. También la Biblia nos enseña que cuando ya el Señor Jesucristo se bautizó, cumplió con el mandato e inició su ministerio, ¿cuál fue el mensaje que él empezó a proclamar? Dice aquí en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que el Señor Jesucristo empezó a predicar el mensaje, empezó a hablarle a la gente, pero ¿cuál era el tema principal, central? Era arrepentirse. Arrepentirse. Si tú quieres conocer de Dios, quieres recibir las bendiciones de Dios, quieres estar cerca de Dios, dice arrepentirse. Después también la Biblia nos enseña que ya cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, entonces los discípulos se quedaron a continuar con el ministerio y a iniciar la iglesia. Ellos empezaron la iglesia. ¿Y cuál era el mensaje que ellos llevaban a la gente? Dice la palabra de Dios en Hechos, ya cuando inicia la iglesia, que el mensaje de los apóstoles dice así, Hechos 2:37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos.
Y después dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don. Pero aquí el mensaje era ese, arrepentíos. Era el mensaje que los apóstoles le estaban dando al pueblo. Querían ser salvos, querían iniciar una comunión y una relación con Dios, entonces arrepiéntanse. Ya después venía el bautismo como un sello y como una evidencia de su arrepentimiento. Ahora, uno pudiera concluir y decir, bueno, eso es para los inconversos, eso es para la gente que no conoce de Dios. Pero más sin embargo, la Biblia, que no miente, que es la palabra de Dios, termina en el libro del Apocalipsis y su último mensaje ya no es a los inconversos. Su último mensaje ya no es a aquellos que no conocen de Dios, sino que es a la iglesia. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje a la iglesia, donde el Señor está hablando a 7 iglesias que describe en el Apocalipsis: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Triatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De esas 7 iglesias, hay 5 iglesias a las cuales el mensaje es: arrepiéntete. Apocalipsis 2:5, el mensaje a la iglesia de Éfeso era una iglesia, no era un grupo de inconversos. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Le está diciendo a la iglesia. Después, el mensaje a la iglesia de Pérgamo lo encontramos en 2:16, donde dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a Tripón pronto y pelearé contra ellos. Después también a la iglesia de Triatira, en 2:21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le está hablando a la iglesia. Y después en 2:21, bueno, si lo leímos, en 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea que todo el mensaje que el Señor, el último mensaje, es un mensaje a las iglesias para que se arrepientan y sean vencedoras. Ahora, la conclusión de este tema es que la gente, las personas, no se van a condenar porque sean muy malas. Se van a condenar porque no se arrepienten. Así es que yo te invito a que tú reflexiones en tu vida, y si le has fallado a Dios, a ti mismo, le has fallado a las personas, Dios está con los brazos abiertos para darte perdón y salvación. Pero tú necesitas arrepentirte. No importa dónde te congregues, no importa de qué sociedad seas o a qué iglesia asistas. Yo te invito a que nos pongamos a cuentas con Dios. Que Dios te bendiga.